Estimados, estimadas, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Durán. Soy administrador público, magíster en Gobierno y Gerencia Pública y profesional del sector público. Y voy a ser su profesor en este módulo de ejecución presupuestaria pública. ¿Ya? En ese sentido, durante la próxima semana, o sea, durante la semana del día viernes 19 específicamente, vamos a tener una sesión en la cual hablaré a través de una telepresencia, una consultoría académica en detalle del módulo, en qué consiste, me presentaré un poco más con mayor detalle, quiero conocerlo también un poco a ustedes para estos efectos, ¿ya? Sin perjuicio de ello, el presente video es una cápsula explicativa respecto a los contenidos de la semana número 1 del módulo en cuestión. Así que respecto a eso, les comentaré algunos de los contenidos más relevantes de la semana en cuestión, partiendo fundamentalmente por una breve introducción a lo que es el ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario eh, de lo que es la ejecución financiera del Estado comienza principalmente con lo que es la elaboración del presupuesto público. Cabe señalar que el ciclo presupuestario es un elemento que está también contenido, por ejemplo, en la Constitución Política de la República. La elaboración del presupuesto público interviene el presidente de la República junto al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social, junto con la propuesta que realizan los diferentes servicios y ministerios para el año siguiente. ¿Ya? El Poder Ejecutivo actúa a través de la Dirección de Presupuestos en base a las funciones establecidas en el DFL número 106 del Ministerio de Hacienda. Una de las principales funciones de la DIPRES en este sentido es preparar anualmente el proyecto de ley de presupuesto, lo que realiza mediante el examen y revisión de las peticiones de los diferentes ministerios y servicios públicos. ¿Ya? En este sentido, se hacen estimaciones y proyecciones de cada repartición pública respecto a su presupuesto, las cuales son discutidas y consolidadas en diferentes niveles jerárquicos, hasta construir el anteproyecto de cada ministerio, ¿ya? Que expone y fundamenta cada uno de estos organismos ante la DIPRES, siendo esta institución, la DIPRES, la que determina finalmente la partida presupuestaria, la repartición presupuestaria para cada uno de los servicios públicos. Cabe señalar que posteriormente eh, este presupuesto es enviado al Congreso Nacional ya para su discusión. Bien, respecto a la configuración del presupuesto público, hay un elemento que es importante de considerar, que es la regla del balance cíclicamente ajustado, al balance estructural, como también se le conoce. Dicha regla permite proyectar el gasto público considerando que los ingresos fiscales evolucionarán de acuerdo a las perspectivas económicas y la determinación, por ejemplo, entre otros elementos, del precio del cobre a mediano plazo. Esto se realiza para buscar el equilibrio fiscal. ¿Qué significa el equilibrio fiscal? Que la balanza de pagos, en el fondo, lo que gasta el Estado no sea mayor a lo que produce o lo que recauda el propio Estado para estos efectos. ¿Ya? En esta etapa del ciclo presupuestario, ¿ya? Y ya teniendo en consideración las definiciones del gasto público, eh, para la configuración del mismo se utilizan, por ejemplo, las proyecciones del Producto Interno Bruto, del precio del cobre y la opinión técnica del Consejo Fiscal Asesor, organismo cuyo objetivo es colaborar a solicitud expresa del Ministerio de Hacienda en esta discusión sobre la elaboración del presupuesto público. Bien. Posteriormente, respecto al ciclo presupuestario, ¿ya? Eh, ya teniendo en consideración lo que es todo este proceso de elaboración del presupuesto público, que incluye entre los meses de enero a eh, junio, julio, a julio específicamente, las evaluaciones con los ministerios, ya en octubre la presentación del Estado hacia, hacia, hacia el Congreso, la votación propiamente tal en el mes de noviembre y la promulgación de ley de presupuesto en diciembre, pasamos a lo que es la aprobación del presupuesto público.
En este último apartado, respecto a la aprobación, el envío del proyecto al Congreso, que se realiza en el mes de octubre para su discusión en noviembre, previo a los 3 meses en que empieza a regir, es un deber constitucional que recae en el jefe de Estado, ¿ya? En ese sentido, la Constitución Política de la República no prevé la posibilidad de que el proyecto no sea presentado o el atraso en su presentación, a diferencia de lo establecido en la Constitución Política de la República de 1925, que decía en ese caso, la Constitución Política de 1925, que si no se presenta en plazo, comienza a regir el del año anterior, ¿ya? Es una ley que posteriormente se cambió en la Constitución Política de 1980. En cuanto a los plazos, la Constitución Política señala cómo se debe proceder la discusión y aprobación de la ley de presupuestos, ¿ya? En materia de plazos, por ejemplo, señala que antes del último día hábil del mes de noviembre, el presupuesto tiene que estar aprobado, ¿ya? Ahora, este proceso de aprobación se realiza mediante el estudio de comisiones y subcomisiones, ¿ya? Que pueden estar integradas por diferentes números de diputados y senadores. Actualmente, ya la comisión de presupuesto está integrada por 5 subcomisiones. De estas 5 subcomisiones, una vez que es aprobado en la discusión particular de cada una de ellas, pasa a la comisión mixta prepara y despacha cada uno de los presuntos presupuestarios. Una vez de eso, se despacha el informe a la Cámara de Diputados con el proyecto de ley correspondiente e inicia su proceso de tramitación, ya en primer y segundo trámite constitucional, ya sea para la Cámara de Diputados en primera instancia y el Senado respectivamente. Luego, en tercer trámite, en que la Cámara aprueba o desecha los cambios del Senado. Recuerden que pasa primero a la Cámara de Diputados, después pasa al Senado, el Senado puede hacer modificaciones y por lo mismo pasa un tercer trámite de vuelta a la Cámara, ¿ya? Puede aprobar o rechazar las modificaciones que plantea el Senado. Si ocurre esto último, se forma una comisión mixta de 5 diputados y 5 senadores para zanjar las discrepancias y nuevamente votar el informe en ambas cámaras, ¿ya? Tal como les señalé, antes del último día hábil, al máximo el último día hábil de noviembre está tramitado el proyecto, ya que debe quedar totalmente tramitado, ya con la promulgación correspondiente, al 1 de diciembre de cada año anterior a su vigencia, ¿ya? Con tal de que los pagos y con tal que la ejecución del presupuesto pueda partir a partir del 1 de enero de cada año del presupuesto en cuestión. Cabe señalar que, en síntesis, ingresando el primer día hábil de octubre, ya el hemiciclo tiene alrededor de 60 días para despacharlo totalmente, entre octubre y noviembre para su discusión. Por último, ya la ley de presupuestos, que se entiende publicada y se entiende conocida por todos, al igual que el resto de leyes de la República, cuando se publica en el diario oficial, solamente es publicada a nivel de resumen en este elemento y no es publicada toda la ley para estos efectos, ¿ya? Para toda la ley, conocerla toda la ley, la DIPRES tiene a su conocimiento siempre en su página el detalle de la ley de presupuestos del año en cuestión. Respecto a la ejecución del presupuesto público, ya que marca fundamentalmente el periodo anual en que debe regir, o sea, entre enero y diciembre del año en cuestión, el Poder Ejecutivo ya realiza la administración del Estado y en consecuencia goza de facultades respecto a la ley del presupuesto público, tanto en su preparación como ejecución, por lo cual en esta etapa el Ejecutivo cuenta con diversos organismos que colaboran en la práctica de cómo ejecutar el presupuesto público. En particular, por ejemplo, son actores fundamentales la Dirección de Presupuestos, que periódicamente va controlando la ejecución del presupuesto público, la cual también se apoya en la oficina de presupuestos de cada uno de los ministerios de Estado, además del Servicio de Tesorería General de Repúblicas y el Congreso Nacional, que en su atribución está la posibilidad de fiscalización del presupuesto de la Nación, ¿ya? En específico lo que es su ejecución también. En la fase de ejecución, el presidente de la República es el responsable de ejecución de la administración financiera del Estado.
En este sentido, existen una serie de normas y organismos encargados de la ejecución presupuestaria y que colaboran con el Ejecutivo en esta materia. Además, tenemos que señalar que el artículo 65 de la Constitución le otorga al presidente la responsabilidad exclusiva, por ejemplo, de proyectos de ley que irroguen gasto público. O sea, un diputado, un parlamentario, un senador, senadora, etcétera, no pueden presentar proyectos que impliquen el uso de presupuesto de la nación. ¿Ya? Cabe señalar que para estos efectos también es necesario la aprobación del Ministerio de Hacienda, le corresponde a la dirección, a través de la Dirección de Presupuestos, preparar normas y procedimientos para la ejecución de presupuestos del sector público, entre otras atribuciones según el decreto de ley 106 de 1960. Respecto a las oficinas de presupuestos ministeriales, estas velan a nivel local por la ejecución correcta del presupuesto ya en cada una de sus carteras de Estado. En cambio, por ejemplo, el servicio de tesorería está encargado de la función recaudadora de fondos del sector público, ¿ya? Y del mismo modo de proveer de los fondos para efectuar los pagos de las obligaciones del Estado. En ese sentido, el servicio de tesorería también es el que administra lo que se llama la CUF, la cuenta única fiscal, que es la cuenta única del Estado, ya para todos los efectos, y sin perjuicio de que cada organismo tiene su respectiva cuenta única para operar como institución. Por último, al Congreso Nacional, como le hemos dicho, le corresponde el seguimiento a la ejecución presupuestaria a través de las comisiones de presupuesto que continuamente deben velar por cómo se está ejecutando el presupuesto de la nación. ¿Bien? Ahora, todos estos elementos que hablamos respecto al ciclo presupuestario, que hicimos un resumen bien breve, muy breve, respecto al mismo, están contenidos en lo que es el decreto de ley número 1263. El decreto ley de 1963 del año 75, ya lo que hace es ordenar en materia legal cómo se ejecutará el presupuesto público, ya en las instrucciones de ejecución del presupuesto público a nivel general. Antes de eso, antes de 1975, no existía un ordenamiento jurídico nacional respecto a la materia del presupuesto público, ¿ya? Si bien este decreto ley ha sufrido algunas reformas, en la práctica la mayoría o los principios fundamentales de la ejecución pública se mantienen respecto a esta normativa, ¿ya? En este sentido, por ejemplo, el decreto ley en cuestión establece que el sistema de la administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros objetivos del Estado. La administración financiera incluye fundamentalmente los procesos presupuestarios, contabilidad y la administración de fondos, ¿ya? También, en ese mismo sistema, ¿ya? En la lógica de lo que es el sistema de administración financiera, y que está contenido en el mismo decreto ley, señala lo siguiente: el presupuesto, la contabilidad y la administración de fondos están regidos por normas comunes que según la coordinación y la unidad de la gestión financiera del Estado. En el fondo, este decreto ley establece un sistema de administración financiera común para todos los organismos del Estado, algo que no existía antes de 1975, ¿ya? En ese sentido también nosotros podemos señalar que consagra eh, fundamentalmente elementos vinculados con el control de gasto público como grandes ejes, ¿ya? También consagra elementos principalmente relacionados con lo que es la dirección y el actuar de cada uno de los diferentes actores en la materia, principalmente el rol que realiza la dirección de presupuesto en este sentido, ¿ya? Así, también el decreto ley le da un énfasis principal a lo que es el balance estructural que hemos comentado antes, ¿ya? Que esta regla presupuestaria del equilibrio fiscal propiamente tal. También establece programas financieros como una estimación ya financiera de los ingresos y gastos del sector público de un año a otro, compatibilizando recursos disponibles con el logro de metas y objetivos establecidos. En síntesis, establece ya y determina que los programas financieros del Estado
tienen que estar en virtud y en correlación con estas estimaciones para estos efectos y no pueden alejarse de ellos. En síntesis, solamente para ya ir cerrando, ¿ya? Dentro del análisis detallado ya de esta administración financiera, nosotros podemos encontrar lo que es el presupuesto por resultados, ¿ya? O sea, la incorporación de un sistema de control de méritos que ve cuáles son los resultados que generan los ministerios, las subsecretarías, los servicios en base a ese presupuesto y realiza una lógica fundamentalmente de premio-castigo en base a lo que es la ejecución presupuestaria. Instituciones con una correcta ejecución presupuestaria de sus recursos generalmente mantienen un financiamiento estable, mientras que instituciones con una subejecución presupuestaria, o sea que no alcanzan a ejecutar en un año lo que habían programado para gastar, tienen recortes de presupuesto para este elemento. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica fundamental o a grandes rasgos de esta lógica del presupuesto por resultados. ¿Ok? Bien, eso es lo que puedo señalarle. Eh, Respecto a la semana 1, les invito a revisar el material descargable. Ante dudas, preguntas, consultas, pueden hacerlo el día viernes en la charla que tenemos inicial respecto a este módulo. Yo sin más me despido y espero que estén bien. Hasta luego.